Buenos días, Dios se bendiga. Vamos a seguir con el libro de Génesis todavía. Deja tu comentario si quieres que trate algún punto, algún tema en especial, específico. Si quieres que te salga en algún video, si quieres expresar tu punto de vista, deja en los comentarios. Y bueno, empezamos, en el capítulo 38 del libro de Génesis. Habla sobre la historia de Judá y Tamar. Bueno, entonces resulta que este Judá se casa con una mujer, no dice el nombre de la mujer, dice que era hija de Sua. Sua es el nombre del papá de esta mujer con la que se casa Judá, pero no me, es muy raro que ni siquiera cuando muere se nombra a esta mujer. Eh, bueno, entonces total, empiezan a tener hijos y empieza la historia con Tamar. Dice capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a Morón Adulamita, que se llama Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suar. Y la tomó y se llevó, y entonces se casó con esta mujer, con la hija de un cananeo. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Entonces el primer hijo de Judá era Er. Se concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kepsi cuando lo dio a luz. Entonces los primeros tres hijos de Judá son Er, Onán y Sela. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Aquí aparece Tamar. Y resulta entonces ser Tamar su nuera. Pero entonces empieza la historia con Judá. Tamar se casa con el primogénito de Judá, que se llama Er. No dice exactamente por qué se muere este hijo de Judá. Dice que hizo lo malo entre sus ojos, pero no dice exactamente qué, si era vicioso, si era asesino, no dice exactamente qué cosa hizo. Pero bueno, dice Yer, el primogénito de Judá, fue malo entre los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida, pero no menciona cómo que fue malo delante de los ojos de Jehová, solamente dice que fue malo, pero no dice cómo. Eh, Entonces Judá dijo a Judá, llégate a la mujer de tu hermano, después de tu familia, y levanta descendencia de tu hermano. Entonces, la tradición en aquella época era que si se moría el hermano, eh, el varón, el hermano de este tenía que casarse con la cuñada, ¿verdad? Entonces Onán se casó, se esposó con ella, pero dice que por no dar hijos a esta mujer, porque al final de cuentas no sería suyo, sino de su hermano. Eh, Dice que vertía en tierra. Entonces, eso desagrada a Dios y también le quitó la vida a, a Onán. Entonces ya van dos hijos muertos, tanto Er y Onán muertos. Entonces, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó enojo de Jehová en lo que hacía, y él también le quitó la vida. Bueno, aquí específicamente dice que sí, por no dar descendencia a su hermano, le quitó la vida, ¿verdad? Porque vertía en tierra, por eso se murió Onán. Dice, y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate y vive en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también, como sus hermanos. Se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Entonces regresó Tamar a su casa. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, la mujer de Judá. Entonces la esposa de Judá se muere. Dice, pasaron muchos días y fallece la esposa de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas, a Timnat,
él y su amigo Ira, el Adulamita. Y entonces y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro se ve a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces lo que pasa es que esta mujer veía que Sela, el tercer hijo de Judá, creció, pero que no era dado a Tamar por mujer, porque ya te llevaba dos hombres muertos. Entonces, dice que esta mujer se disfraza, ¿verdad? Para poder enganchar al suegro. Dice, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo y se rehusó. Y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella. Y le dijo, déjeme llegar a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por ligarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu sello, tu bordón, tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio, y se llegó a ella, y ella consiguió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió la ropa de su viudez. Eh, entonces aquí vemos cómo esta mujer, por el enojo que tenía contra su suegro, decide quedar embarazada de este, ¿verdad? Porque eh, veía que Sela, el tercer hijo de Judá, pues creció y, pues no era entregado a ella. Entonces, esta mujer se disfrazó para que Judá la tomara por haber y así fue. Y dice que quedó preñada de, de su propio suegro. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el Adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Entonces el Judá quiso pagar por el servicio que le proporcionó, pero no había ninguna ramera, ¿verdad? Porque él no sabía que era su nuera. Bueno, entonces, y Judá dijo, tómenselo para sí, para que no seamos menospreciados, y aquí yo veo este cabrito, tú no lo hallaste. Entonces el cabrito se lo quedó su amigo, Ira, el Adulamita. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justo es ella que yo, por cuanto no le he dado a ser a mi hijo. Nunca más la conoció. Entonces de aquí nació un chamaquito. A ver si se nombra a este chamaquito. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, y aquí había gemelos en su seno. Ah, dos en un solo golpe. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo este es lo primero. Pero volviendo él a meter la mano, aquí salió su hermano y ella dijo,
quiebres y estás abierto. Llamó a su nombre Fares, que significa rotura o brecha. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el libro de grana, llamó su nombre Sara. Entonces Tamar tuvo dos hijos de su propio suegro, que se llama Judá. Estos dos hijos son Fares y Sara, hijos de Judá y de Tamar, su nuera. Se me hace muy extraño, o por lo menos no tiene mucho sentido para mí, por qué hizo esta mujer así con su propio suegro. De hecho, fácilmente pudo haberse casado con otro hombre, y no precisamente con la familia de Judá. Tendríamos que investigar qué costumbres o por qué lo hizo Tamar. Como le dije, de hecho, después de que quedó viuda de pudo haberse casado con otro, y no precisamente con su cuñado, ¿verdad? Entonces, tenemos que investigar si hay una creencia ya en Medio Oriente, por qué sucedió todo esto, y más específicamente entre judíos, de por qué es así, por qué Tamar no simplemente se fue con otro hombre, eh, independiente, o sea, distinto a la familia de Judá. Pero bueno, entonces, así sucedió con Tamar, y Judá finalmente esta mujer queda preñada de gemelos de su propio suegro. Bueno, entonces, capítulo 39. Llevado pues José a Egipto. Aquí entonces retoma la historia. El capítulo 39 retoma la historia de José. Recuerden que José es vendido por sus propios hermanos después de haber quedado huérfano. Y llega a Egipto a la casa de Potifar, que era oficial de Faraón. Es el capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia de Faraón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Entonces aquí José llega a la casa de un oficial del faraón y empieza a trabajar como mozo. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia a José en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces aquí José era muy trabajador, y el oficial del rey le cayó bien y lo puso sobre todos sus bienes. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces aquí por el trabajo de uno, ¿verdad? En este caso de José era bendecida eh, la casa de Faraón. De hecho, se supone que por el trabajo de los hebreos, cuando llegan ya a Egipto y se quedan ahí, Egipto es bendecido por el trabajo de los hebreos, no precisamente por la mano de obra. Si los egipcios hubieran tomado por esclavos a otra cultura, no sé, Babilonia o Grecia o Fenicios, no hubieran sido prosperados. Entonces, por causa de José, aquí en la casa del oficial era prosperada tanto lo que tenía en su hogar como lo que tenía en el campo, porque José se hizo cargo de todo eso. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces ya creció, no dice exactamente la edad. Creo que dice que fueron 12 años los que pasó en prisión, pero no dice como cuántos tenía cuando sucedió eso.
Pero bueno, entonces recuerde que tenía 17 años cuando sus hermanos lo venden, ¿verdad? Entonces aquí debió tener entre 17 o 20 años cuando empezó a trabajar con Potifar. Entonces, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haré yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces, aquí José es tentado, ¿verdad? Con esta mujer. No es cualquiera, es la esposa, o sea, prácticamente es la patrona de la casa donde trabaja. Eh, si bien su patrón es el Potifar, ¿verdad? El que le paga, por el que le sirve, eh, o sea, por la mujer también tiene cierto poder, ella incluso puede mandar a los criados por ser la esposa de este. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándole a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Entonces, esto lo hizo durante varios días. Aquí la que tiene la culpa fue la mujer. José hacía su trabajo tranquilamente hasta que ésta le empezó a hablar. ¿Verdad? Entonces, aquí la culpa es de la mujer, definitivamente. José, de hecho, lleva varios años ahí trabajando con Potifar, tanto que se hacía cargo de lo que hacía, lo que había en su casa, tanto de lo que había en el campo de Potifar. Y nadie sucedió nada hasta que esta mujer decide poner los ojos en José. Entonces, y hizo eso durante varios días. Sí, y un día no había nadie. Me parece muy extraño que no hubiera nadie, sino que José no era el único en la casa de Potifar. Y ella lo hacía por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano, se había huido fuera. Llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Entonces aquí la mujer se sorprende, ¿verdad? Entonces eh, ella trata de cuidar su imagen, echándole la culpa a José. Aquí claramente en la Biblia dice que la culpa fue de esa mujer por querer acostarse con José. Y no José, pues, sino que él hacía su chamba ahí y no pasaba nada hasta que esta mujer le pasó a hablar. Y le quitó la ropa a José y este salió con una prenda, dice, o sea, puede haber sido una capa, una túnica, algo así, y salió José corriendo de ahí. Entonces, para no verse mal, de inmediato le echó la culpa a José, diciendo que es la señora de la casa, pues no tiene mucho que hacer José, ¿verdad? Pero bueno, hay muy poquitos hombres, yo conozco. De hecho, no conozco a uno solo que verdaderamente gobierne su casa. Pero bueno, aquí veamos qué hace Potifar a ver si en verdad gobierna su casa o es su mujer la que gobierna. Dice versículo 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Potifar. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo al siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrar. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y yo fuera. Entonces, mira, aquí la Biblia es muy clara. No fue José el de la culpa. Si hubiera sido él, estuviera escrito, o estuviera
Sí, de alguna u otra manera hubiera un registro de eso, pero no fue José. Ella mintió 2 veces. Primero, previamente con los siervos, a los que llamó y luego con su esposo. ¿Verdad? Esta mujer lo que quería era cuidar su imagen. Y si José llegase a hablar o decir alguna cosa, pues ella ya tenía su coartada, ¿verdad? Diciendo que José la quiso deshonrar y gritó y gritó y la ruñó y le quitó la ropa a José y se la corrió. Pues entonces ya con la coartada, esta mujer ya bien hecha, entonces le dijo a este a su marido, a Potifar. Y sucedió que cuando yo el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces ya aquí José cambia de ambiente. Ya no es cómodo, ¿verdad? No dice si por alguna razón o por alguna elección, ¿verdad? A lo mejor eh, José necesitaba aprender alguna otra cosa. Recuerden que yo creo que hay algo extraño aquí. Yo creo que José tenía que cambiar algo, no precisamente con las mujeres, ¿verdad? Porque no menciona que haya tenido algún vicio con las mujeres. A lo mejor algo de su actitud, ¿verdad? Que tenía en su vida no le agradó a Dios. De hecho, pudo haber llegado igual desde la casa de Potifar, porque Potifar era oficial de Faraón. O sea, recuerden, estaba con Potifar, que era oficial de Faraón, y en la cárcel con el copero y el panadero del rey. O sea, es lo mismo, ¿verdad? Pudo haber llegado desde la casa de Potifar, como pudo haber llegado también desde la cárcel con el panadero y el copero del rey. Entonces yo creo que aquí que José necesitaba moldear su carácter y que esa fue la razón real por la cual Dios permite que sea echado de la cárcel, ¿no? Para poder moldearlo. De hecho, más adelante creo que menciona que estuvo 2 años preso, José, ¿verdad? Para moldear su carácter. No menciona precisamente eso, pero eso es lo que infiere el texto. O sea, estaba muy cómodo José en la casa de Potifar, bien vestido, bien comido, creció. De hecho, eh, tenía mucho poder José, ¿va? Porque gobernaba toda la casa de Potifar. Me imagino que el sueldo de este era, a pesar de ser un esclavo, debía de haber pagado bien. Porque dice que le dio gracia delante de los ojos de Potifar. Pero bueno, no menciona que haya sido esclavo, perdón, sino que era siervo, o sea, como un criado, pues. Un esclavo es el que no tiene ningún derecho, ¿verdad? José sí tenía, o sea, tenía potestad sobre todos los bienes de Faraón, para arreglar su casa, para mantenerla limpia, para mantener la comida en la casa de Potifar. Y también tenía el cuidado del campo, de lo que tenía, de los sembrados, de pagar a los jornaleros, de hacer el vino, de hacer el pan, de tener siempre carne lista para Potifar. Entonces, finalmente, eh, José va a parar a la cárcel. Tomó Somo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. O sea que había un lugar para presos comunes, ¿verdad? Y otro para los presos de, de Faraón. Más bien los que delinquían contra él, ¿verdad? Contra Faraón. Entonces, no menciona que hay alguna diferencia entre la cárcel común y la cárcel de Faraón, pero bueno, vamos a seguir leyendo. Pero Jehová estaba con José, él extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Entonces aquí vuelvo a tomar el mando José, ahora de los presos.
de darles comida, de darles agua, de mantener limpias las celdas. No menciona si estos presos hacían algún trabajo, ¿verdad? Si para ganarse, mientras estaban ahí, de hecho, yo vi en documentales que a los presos de los imperios antiguos, babilonio, egipcio, los ponían a trabajar, ¿verdad? Mientras estaban ahí presos, en realidad hacían un trabajo. Vamos a ver si es este el caso. Entonces, no necesitaba tener jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban en el cueva de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces, se dice que Jehová lo prosperaba, entonces si había algún trabajo, ¿verdad? Tal vez los presos los llevaban al campo, tal vez los llevaban a cuidar ganado, ¿verdad? Al final de cuentas, a los presos no se les pagaba nada por haber perdido su libertad. Entonces, aún así, José, si bien estaba preso y todo, pero eh, tenía un cargo dentro de la cárcel, que era el cuidado de todos los presos y de limpiar y todo eso. Y aquí dice claramente que Jehová lo prosperaba, o sea que hacían algún trabajo. Yo creo que los llevaba al campo. Lo más común, lo más probable es que estos presos tuvieran un trabajo de agricultura, ¿verdad? De trigo, de uva, de, no sé, de papa o alguna cosa. Ok, papa no, pero sí algún trabajo en el campo. Porque dice claramente en la Biblia que Jehová prosperaba, o sea, no va a prosperar una cárcel, porque una cárcel como la de nuestros tiempos no se hace nada, simplemente están ahí encerrados. Entonces, lo más probable es que estos presos se dedicaran a la agricultura. Entonces, y ahí acaba el capítulo 39 de, del libro de Génesis con José Pérez. Entonces vemos claramente que aquí eh, José cae, ¿verdad?, en manos de esta mujer y por la mentira de esta mujer. Todo estaba muy bien, ¿verdad? Pero por la mentira de esta mujer, de la esposa de Potifar, no menciona su nombre. José va para el preso de la cárcel. Realmente él no le hizo nada a la mujer. Simplemente le sembró evidencia a José pues la voz de la patrona pudo más que la voz del siervo en este caso y José va a parar a la cárcel del rey. Aún así, José, su testimonio habla por sí mismo. Vemos que era trabajador y de inmediato adquiere un, este, un cargo dentro de la cárcel. Y todo lo que hacía José en la cárcel, Jehová lo prosperaba. Entonces, pasamos rápidamente al capítulo 40 de Génesis, donde dice José interpreta dos sueños. Dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Ok, entonces, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Es muy interesante. Vino y pan. A mí me llamó mucho la atención porque eso fue lo que Cristo comió en la última cena. De hecho, se menciona mucho el vino y el pan en la Biblia. Incluso en Egipto se menciona mucho el vino y el pan. Pero bueno, dice, se enojó Faraón contra sus dos oficiales y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Dice, y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia. En la casa del capitán de la guardia. O sea que Potifar era capitán de la guardia de este. Qué interesante. O sea, este Potifar era un soldado
era como su... eh, la guardia era el que estaba a cargo de la guardia de Faraón, ¿verdad? Es muy interesante si el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Chéquense eso, en el capítulo 40 dice, versículo 4. Y el capitán de la guardia, ¿y quién es el capitán de la guardia? Potifar. Potifar, o sea, Potifar lo sacó de su casa, donde él vivía con su mujer y todo, y con sus niños, y lo llevó a su lugar de trabajo, que era una cárcel, ¿verdad? Potifar, el trabajo de Potifar era ser soldado, pero también tenía a cargo una cárcel, porque es el capitán de la guardia que protegía a Faraón directamente, ¿verdad? Entonces, este tenía una cárcel y a su vez se hacía cargo de la guardia de Faraón. Entonces Potifar finalmente se sigue haciendo cargo de José, a pesar de lo que su mujer le dijo, ¿verdad? A pesar de que su mujer le dijo que la quería violar, que la engatusó, que la sedujo y todo eso, toda esa mentira, todo eso siempre de evidencia. A pesar de todo eso, Potifar siguió a cargo de José en la cárcel, pero siguió a cargo de él. Muy interesante. Y entonces llegaron el copero y el panadero del rey, cosa que me llamó la atención, vino y pan. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Entonces estos tuvieron sueños. Es interesante que la gente en la antigüedad, no en el pasado, porque si hablamos del pasado, te diría los 50, los 30, sino de la antigüedad, quería mucho en la espiritualidad, ¿verdad? En los dioses y cosas. Tanto así que los sueños tenían valor para ellos, ¿verdad? Pero bueno, eh, dice, vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, de la casa de todavía de Potifar, o sea, Potifar estaba a cargo todavía de José, diciendo, ¿por qué parecen muy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Entonces, ellos al estar presos, ¿verdad? El copero y el panadero que no mencionan sus nombres, solamente sus oficios, eh, infiero que en aquella época había gente que se dedicaba a eso, a leer la taza, a leer la mano, a leer la frente de los pies, a leer el rostro. Entonces, como estaban presos, pues no podían ir con uno de estos para que le dijera el significado de su sueño. Entonces, pero José interpretaba sueños. De hecho, él tenía eh, revelación a través de los sueños y finalmente sabía también cómo interpretar los sueños. Eh, Hasta donde yo sé, eso se llama discernimiento de espíritus, ¿verdad? Es un don, de hecho lo menciona en el Nuevo Testamento. Pero bueno, entonces le cuentan a José, dice entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, le dijo, yo soñaba que había una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, vine a moderar sus racimos de uvas.
y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las comía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Aquí, bueno, él soñó, el copero soñó con una vid, y que esta vid echaba uvas, echaba su fruto, y que él agarraba ese fruto y le exprimía en la copa y se lo entregaba a Faraón. Yo creo que está bastante fácil, pero bueno, esos son los tres herramientas. Entonces José le da la interpretación, es, no, bueno, en 3 días tú vas a ser establecido tu trabajo y darás la copa a Faraón y todo va a seguir como antes. Bueno, el versículo 12 dice, y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como sueles hacerlo cuando eres su copero. Acuérdate después de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Entonces aquí José aprovecha, ¿verdad?, para decirle a este al copero que él va a ser restablecido en su trabajo y que va a volver a servirle a Faraón, va a sacarlo de la cárcel. Y, eh, y bueno, dice, acuérdate de mí cuando tengas ese bien. Porque él sabía que, bueno, siendo el copero del rey, tenía cierta influencia sobre Faraón, ¿verdad? De hecho, se supone que el copero hacía más que solo servirle el vino, que era el que le daba las noticias. Incluso acuérdense que Herodes también tenía su copero, y también el copero era de mucha importancia, tanto así que le pagaban al copero para que hablara bien de los de, ¿cómo se llama? Creo que era de los de Galilea, algo así, porque había un problema entre Herodes y bueno, el problema es que le sobornaban al copero de Herodes, ¿verdad? Para que hablaran bien de ciertas personas. Bueno, entonces aquí hacía lo mismo, el copero hacía más que servirle el vino, le daba las noticias, los chismes, lo que se el faraón y así, cosas así. Entonces, José sabía eso y bueno, quiso aprovechar el momento para, eh, pues para salir de ahí, ¿verdad? Realmente no hay un versículo que diga, ¿no?, que fue sentenciado, que se le hizo juicio, o que simplemente que fue arrojado a la cárcel, pero no que fue a un juicio. De hecho, con Roma sí, en la época de los romanos sí había un juicio, ¿verdad? Entonces, Pablo, de hecho, fue a un tribunal, este, y luego fue a varios tribunales, fue primeramente allí en Jerusalén, y luego se logró en Roma. ¿Verdad? Pero bueno, aquí no se dice que fue juzgado, que le presentaron pruebas, nada, simplemente fue echado en la cárcel. Por Potifar, que tenía su cárcel, ¿verdad? A cargo una cárcel. Entonces, dice, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiste en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José, también soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el castillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del castillo sobre mi cabeza. Dice, entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 castillos 3 días son. Es interesante que para los dos, esto me habla de algo, o sea, si había una investigación, si había una sentencia, si finalmente pasaron 3 días desde que soñaron hasta que
fueron liberados todos. Entonces sí había una investigación, excepto para José. Recuerden que Potifar era el que lo metió en la cárcel y Potifar era el que estaba a cargo de la cárcel, ¿verdad? O sea que José fue echado ahí sin un juicio, sin pruebas, sin nada, pero a los hijos de Faraón sí se les investigó, se hizo un juicio, se indagó y resultó que el que había hecho el mal, que no sé exactamente qué, dice que delinquieron contra Faraón. Entonces fue el panadero. Y dice que soñó con tres canastillos. Bueno, en 3 días te van a quitar la cabeza y tu cuerpo va a ser colgado. Vamos a ver qué dice. Dice, entonces José respondió y dijo, esta es su interpretación. Los tres canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Muy interesante. ¿Por qué? 3 fueron los días en los que Cristo resucitó. No sé si tenga que ver, pero me recuerda eso, de los 3 días que Cristo, de que fue colgado y, ok, y comió pan, ¿no? Esa noche. Y luego el otro día fue colgado en un madero y luego pero bueno, me recuerda a eso, no sé por qué, pero yo creo que no tiene nada que ver, así que sigamos adelante. Entonces, el panadero fue sentenciado a muerte porque se halló que él había delinquido contra el faraón y se hizo una investigación y resultó ser cierto. Y dice que iba a ser colgado y se iba a morir y pues ni modo, ni modo. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio esta la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Es muy interesante. Sí, me recuerda mucho a Herodes. Recuerden que Herodes mató a Juan el Bautista en su cumpleaños. Y Faraón mató también al jefe de los panaderos en su cumpleaños. De hecho, bueno, aquí el panadero en verdad había delinquido contra Faraón. Ahí lo dice. No dice cómo, pero delinquió. ¿Verdad? Juan el Bautista no hizo nada. Pero aquí este sí. Es muy interesante, ¿verdad? Que en los cumpleaños haya muerte. Tendríamos que indagar y analizar, ¿verdad? Incluso preguntar a una persona si en verdad significa algo o esta fecha es distinta a la que nosotros conocemos. Me refiero a que si tenía que ser un sacrificio, ¿verdad? En este caso la muerte de una persona. Pero bueno, me resulta muy interesante que tanto cuando el hora de cumpleaños mataron a Juan, como cuando el jefe el faraón cumpleaños también mató a una persona. Pero bueno, entonces hasta aquí el capítulo 40. En otro video seguiremos con más, así que dale like al video si te gustó. Y nos vemos en un próximo video para ver qué pasa con José. Y bueno, Dios se bendiga.